Bien, buenas noches. Les saluda David Sánchez Velázquez. Soy el docente coordinador de la maestría en Derecho Corporativo y Empresarial de la Dirección de Posgrado y Segundas Especialidades de la Universidad Norbert Wiener. A nombre de la directora de posgrado y segundas especialidades, la doctora Samantha López Pérez, les doy la más cordial bienvenida al webinar El abogado como socio estratégico del negocio, que dictará el doctor Juan José Martínez Ortiz, que forma parte de la plana docente de nuestra maestría. El doctor Martínez es un abogado graduado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además máster en Derecho por la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos. Ha sido secretario general de Proinversión y asimismo ha sido presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, y en la actualidad se desempeña como consultor y docente en diversas casas de estudio de nuestro país. Y como ya señalé, también forma parte de la plana docente de la maestría en Derecho Corporativo y Empresarial. Y en el marco del lanzamiento de dicha maestría, el doctor el día de hoy ha tenido la generosidad de brindarnos un webinar que, como señalé, se denominará El abogado como socio estratégico del negocio. El doctor tendrá un lapso de 30 minutos para conversar con ustedes y posteriormente yo tomaré el uso de la palabra a fin de explicarles algunos aspectos académicos de la maestría y incentivarlos, invitarlos a que puedan participar de ella. Dejo en el uso de la palabra al doctor Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo una presentación que quiero compartir con ustedes. No sé si ya se aprecia. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su asistencia hoy día. Y efectivamente vamos a hablar del rol del abogado como más bien un socio estratégico en la empresa. Y creo que aquí en este momento el 100% de participantes somos abogados. Y quiero simplemente hacer una pequeña reseña primero de qué somos los abogados y qué hacemos los abogados. Ejercemos una profesión, ¿no? Entonces, somos expertos en el tema jurídico, somos capaces de manejar, conocemos, utilizamos las herramientas que nos presta o que nos plantea el Estado a través del sistema jurídico, y esa capacidad la tenemos acreditada porque desde hace una buena cantidad de tiempo, esta es una carrera, es una profesión que se determina, que se obtiene a través de estudios universitarios. Además de que claramente es necesario estar en capacitación permanente, ¿no? Además, en ese contexto, solemos tener que proteger a lo que llamamos nuestros clientes, personas que requieren nuestros servicios legales, nuestros servicios jurídicos, para proteger sus intereses y también sus activos, sus bienes, su patrimonio. Esto es importante porque quisiera en una primera parte explicar y que los abogados tomemos conciencia cómo en el ámbito de las organizaciones participamos los abogados. Y también podríamos repetir esta presentación para desde el lado de quienes dirigen organizaciones, quienes dirigen empresas, quienes son empresarios, vean la importancia y lo clave que es el tema jurídico, que es el tema legal. Entonces, nuestra profesión tiene diversos campos de acción y diversos perfiles, ¿no? Podemos trabajar y actuar desde labor como magistrados en el sistema judicial, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, trabajar también en el sector público como asesores legales de entidades públicas. De hecho, el sector público también suele ser un área, y lo digo por mi experiencia personal, suele ser un área donde hay mucha participación de abogados, no solamente en lo típico que son las oficinas de asesoría jurídica, sino también en otras áreas, en otras unidades y en otras unidades orgánicas de las entidades públicas. Pero también, y digamos esto es lo más tradicional, los abogados solemos actuar como asesores externos, ¿no? Y fundamos estudios, bufetes de abogado, muchos también trabajan de manera individual y lo que hacen es asesoría externa a diversos tipos de organizaciones, tanto empresas, personas individuales como entidades no lucrativas también.
También existe el rol o el campo de acción en donde los abogados somos más bien, que es algo más o menos similar a lo que ocurre con las entidades del sector público. Los abogados participamos y asesoramos de manera interna a organizaciones de diverso tipo. Y básicamente en esta presentación vamos a hablar de lo que son, de lo que ocurre con las organizaciones empresariales, lo que ocurre con las empresas. Y también un área en donde es muy interesante para el trabajo legal es la participación de abogados en los directorios o en los consejos directivos, en los máximos órganos de decisión en diversos tipos de organizaciones. Específicamente en el tema en este caso, como digo, hablaremos del tema de las empresas. Ahora, desde esas funciones, creo que es importante que los abogados, y como digo, también las personas que trabajan dirigiendo organizaciones, dirigiendo empresas o siendo propietarios o empresarios, conozcan los alcances y la importancia del marco legal. Hablaremos de las organizaciones y específicamente hablaremos de las empresas. Cuando hablamos de las empresas como organizaciones, lo que tenemos es que en las empresas existe alguien, una persona, al que solemos llamar el empresario, que es el que decide crear esta organización, el que toma la iniciativa para que estas organizaciones existan. Pero para que estas organizaciones existan, esta persona que llamamos empresario requiere una serie de recursos, ¿no? Requiere recursos humanos, requiere recursos materiales, requiere también recursos financieros, porque la idea es que esa organización pueda funcionar como tal y pueda producir bienes y servicios que estarán orientados al mercado. En ese contexto es esta persona al cual llamamos empresario el que dirige la empresa y el que asume y define los riesgos que se van a establecer o que se van a asumir en ese contexto, en el ejercicio de esa actividad empresarial. Ahora, quisiera plantearles este gráfico, ¿no? La empresa la podemos ver o la podemos analizar desde una mirada más allá del derecho, desde una mirada extrajurídica. Y lo que vamos a ver, por eso podríamos mirar la empresa desde la visión administrativa, desde la visión económica. Y veremos que la empresa es una organización en donde existe esta persona, que es el empresario, que es el que toma o tiene las potestades de ordenar, de organizar, de dirigir los recursos que están dentro de la empresa o que se nuclean dentro del contexto de la empresa. Así, este empresario, de todas maneras, necesita recursos materiales, necesita recursos humanos y necesita también recursos financieros o financiamiento para producir bienes y servicios que van a estar orientados hacia el mercado, van a estar orientados hacia sus clientes, hacia los usuarios o hacia consumidores. Y fíjense una primera cosa de la que quisiera llamar su atención para que se vea cómo hay o cómo participan los abogados desde el origen de las organizaciones empresariales, es que en todas estas relaciones que establece el empresario, se establecen relaciones jurídicas. Este empresario podría no tener recursos propios para iniciar esta actividad empresarial, para iniciar esta aventura que es la empresa, y podría necesitar financiamiento. Y ahí podría recurrir desde personas conocidas, amigos o familiares, hasta entidades financieras. Y entonces ahí vemos relaciones jurídicas que tendrían que tener la asesoría de un abogado, la correcta asesoría de un abogado, para que esos contratos, esas relaciones jurídicas se establezcan de la mejor manera para las partes involucradas. Aquí, en este primer vínculo que ustedes están viendo, hay relaciones jurídicas, hay contratos de préstamo, contratos de mutuo, contratos de financiamiento. Sea que este empresario se vincule con personas individuales, con personas jurídicas que se encargan de dar financiamiento o con entidades más complejas que pertenezcan al sistema financiero. Fíjense ahí cómo ya hay relaciones jurídicas y por lo tanto se hace necesaria la visión, la intervención, la participación de abogados. Pero este empresario también, como decíamos, requiere de recursos materiales. Seguramente necesita unas instalaciones, máquinas, necesita provisión de insumos y fíjense que para eso necesita utilizar, por ejemplo, contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, va a tener que lidiar con derechos reales, por ejemplo. Y entonces acá también se van a dar diversas relaciones jurídicas. Van a haber contratos, van a haber derechos,
Y entonces, fíjense cómo también para obtener este recurso que es necesario para la empresa, también hay relaciones jurídicas y por lo tanto necesitamos también una mirada o la asesoría, la participación de los de abogados. Pero también este empresario, para la existencia de su organización, de todas maneras necesita recursos humanos. Y acá tiene que establecer contratos de trabajo. Estamos hablando nuevamente del tema contractual, del tema laboral. Y acá tenemos nuevamente relaciones jurídicas en donde se necesita la participación legal. Y cuando este empresario obtenga los bienes y servicios que quiere producir, de los cuales él además será titular, y ahí es donde los derechos, hay reglas de los derechos reales que establecen que él es el titular de lo que se produzca aquí, va a establecer relaciones de consumo o relaciones comerciales con otros sujetos. Fíjense que estamos desde el origen, desde el inicio de una organización empresarial, desde el origen de una empresa, tenemos relaciones jurídicas por todos lados. Tenemos la necesidad de personas que conozcan el sistema jurídico, que son los abogados, para que estas relaciones se diseñen y se planteen de la mejor manera posible. Pero la participación de los abogados y las relaciones que se pueden establecer ahí no se agotan en estas relaciones. Adicionalmente, esta persona, este empresario, podría tener o establecer un tipo de relación o contacto con el Estado. Por ejemplo, cuando empiece a funcionar y operar, va a tener vinculación con el Estado porque seguramente va a generar ventas y aparece el tema tributario, va a generar ingresos y nuevamente estará el tema tributario y se necesita una correcta asesoría en ese sentido. O también como consecuencia de la actividad empresarial podría haber afectaciones a terceros, situaciones que en el derecho llamamos situaciones de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, fíjense cómo hay relaciones de tipo jurídico por todos lados. Probablemente esta visión sea tal vez hasta una deformación profesional que tengo por ser abogado, porque veo relaciones jurídicas por todos lados. Pero esta visión me parece útil, más allá de que pueda ser una deformación profesional o no, porque alerta al empresario o debería alertar al empresario para que tome conciencia de la importancia de que está en un contexto donde se dan diversas relaciones jurídicas y de la importancia de tener una asesoría correcta, oportuna y con una visión estratégica. Eso es importante. Y fíjense que aquí estamos hablando de una empresa, de un negocio que todavía no se ha convertido en persona jurídica, porque las cosas, la situación se podría complejizar más. Tenemos el contexto, tenemos situaciones en donde el empresario actúa como empresario individual. Pero también esa persona podría establecer una persona jurídica por diversas razones. Por ejemplo, para proteger su patrimonio. Por ejemplo, para organizar mejor los recursos que están dentro de la organización. Y para la creación de la persona jurídica también se necesita asesoría jurídica, asesoría de los especialistas. Asesoría porque hay diferentes tipos de personas jurídicas, desde definir si hablamos de no lucrativas o lucrativas, y si hablamos de lucrativas, de qué tipo de persona jurídica escogeríamos, si una IRL o una sociedad colectiva o una sociedad anónima o una sociedad anónima cerrada, una SRL. Fíjense la cantidad de temas que el empresario debería tener en cuenta y para eso necesita la asesoría, para eso necesita el acompañamiento de abogados porque mal asesoramiento o como muchas veces ocurre también, la falta de asesoramiento le va a generar después problemas en el funcionamiento de esa organización y eso va a tener un impacto necesariamente en el funcionamiento de la empresa, en los niveles de ingresos o en las utilidades que se puedan percibir. Puede afectar negativamente a la organización, puede afectar negativamente a la empresa. Y entonces aquí entran temas que tienen que ver con persona jurídica, temas que tienen que ver con derecho societario, pero también este empresario también no necesariamente actúa solo. Podría decidir en algún momento eh, abrir su organización, abrir su empresa a la participación de socios. Y ahí entramos a otro tipo de relaciones jurídicas que están reguladas por el ámbito societario, el ámbito contractual societario, que tiene que ver con la incorporación de socios. Hablemos ya del contrato societario. Ese es otro tema importante también. Hay muchísimas historias, muchísimas anécdotas que cuentan, que se pueden contar a nivel de abogados o de casos que hemos visto, de cómo buenos negocios han terminado en malas relaciones entre socios o en rupturas entre socios, que empezaron bien y terminaron mal.
¿Consecuencia de qué? Consecuencia de malos contratos societarios o de estructuras societarias que no se definieron correctamente y que generaron a posteriori, durante el desarrollo de la vida de ese contrato, durante el desarrollo de la vida de esa persona jurídica, terminaron en problemas. Nuevamente, eso afecta el funcionamiento de la organización. Pero también, pero también podría darse el caso que los socios decidan contratar administradores. Y fíjense que en el caso societario tenemos que la legislación societaria establece la posibilidad de que las personas jurídicas, las sociedades, tengan administradores. En la Ley General de Sociedades ustedes van a encontrar una parte que habla de los administradores de la sociedad, que no necesariamente son socios, no necesariamente tienen que ser socios de esa persona jurídica, de esa sociedad. Son otras personas que son contratadas, son designadas para que ejerzan esas funciones. Ahí estamos hablando del directorio, estamos hablando de la gerencia. Y entonces, ¿cómo se dan esas relaciones? ¿Qué facultades le vamos a dar? ¿Qué salvaguardas deberían tomar los socios frente a estos administradores? Porque podrían haber situaciones en donde estos administradores realicen sus funciones de tal manera que generen efectos adversos en el funcionamiento de la empresa y en el funcionamiento de los socios y en los intereses de los socios. Entonces, aquí nuevamente, claramente necesitamos asesoramiento legal. Ese es un punto importante también a tener en consideración. Como digo, un empresario debería tener conciencia de estos temas y también saber o tener claridad sobre los efectos que podría generarse el no tener una buena asesoría o el no tener del todo asesoría en estos temas. Por otro lado, también esto nos sirve para mostrar cómo los abogados somos parte del funcionamiento de las organizaciones, parte del funcionamiento de las empresas. No somos un trámite, no manejamos trámites y no somos solamente un tema que hay que cumplir porque alguna regulación lo ha establecido, sino que desde el nacimiento de las organizaciones y vincular al funcionamiento de las organizaciones, tenemos que considerar el tema legal. Y ahí es donde entramos los abogados. Ahora, una cosa que también es importante y que, por ejemplo, en la maestría se pretende plantear su relevancia y mostrárselo a los abogados, es más bien que los abogados tomemos conciencia también de cómo una empresa es una organización que tiene que ser gestionada, que tiene que ser administrada. Y en ese contexto hablamos de lo que se llama el ciclo de gestión de la empresa. Toda organización y las empresas como organizaciones tienen un ciclo de actividades que empiezan con la planificación, que es la definición de los grandes objetivos, que empiezan desde objetivos estratégicos hasta objetivos más operativos. Luego se tiene que definir la estructura y mecanismos de la estructura de organización y los mecanismos de trabajo de esa empresa, de esa organización. A eso en la administración se le llama la organización. Luego, estos objetivos que se han establecido y que se ha organizado de una determinada manera, se tiene que ejecutar, se tiene que desarrollar. Y finalmente, lo que se viene ejecutando tiene que ser controlado y supervisado para tener en cuenta o para verificar si la ejecución se viene dando de acuerdo a lo que estaba planificado, de acuerdo a los objetivos que se habían establecido, y si los métodos, mecanismos y la organización establecida justamente concuerdan y permiten que esa ejecución se lleve de manera correcta, se lleve en el tiempo especificado y consiga los objetivos que habíamos planteado originalmente. El control de supervisión es una parte necesaria en la gestión porque justamente nos indica que si es que esto se está cumpliendo, lo cual es un escenario positivo, o si hay descalce, si esto no se está cumpliendo. Porque si esto no se está cumpliendo, inmediatamente al titular de la organización, al empresario o a los directivos, les da una alerta para tomar medidas de ajuste, medidas correctivas que permitan que justamente esta ejecución se adecue a lo que se había planificado, a lo que se había organizado. Y esto es importante que los abogados conozcan esto, porque los abogados se van a insertar, sea que sean asesores internos, o sea que estemos hablando de asesores externos, se van a insertar dentro de una organización. Y hay que entender justamente cómo se gestiona la organización y las necesidades de la organización y cómo se desarrolla este ciclo de la gestión de la empresa. Eso es importante porque eso le va a dar mayor potencia y va a hacer que esa asesoría que damos los abogados tenga un carácter claramente estratégico y no sea solamente algo, y que lo jurídico no sea algo a lo cual hay que cumplir.
como veíamos desde el comienzo, el tema jurídico es parte de lo que tiene que desarrollarse dentro de la organización que se tiene que tomar en cuenta. Así como hay que tomar en cuenta el tema de personal, el tema de las finanzas, el tema del flujo de caja, el tema de la administración de activos, los temas legales también deberían ser incluidos en la organización. Eso es lo que hemos querido mostrar en la primera parte. En esta segunda parte está más bien dirigida a los abogados para que vean cómo al insertarnos o tener que asesorar, sea interna o externamente, una organización, tomemos en cuenta que esta organización es gestionada y que hay un ciclo de gestión y que lo que nosotros digamos, lo que señalemos o lo que vayamos a plantear, tiene que ver justamente con este ciclo, con este ciclo. Y finalmente, la última idea que queríamos plantear es que la organización, como decíamos, por el tema de la titularidad que tienen, por las decisiones de del empresario o de los dueños de la empresa o de los socios que han constituido esta empresa, tienen una serie de objetivos, objetivos que son determinados, que son establecidos por estos titulares, que básicamente tienen que ver con el crecimiento de la empresa, el crecimiento de la organización y finalmente con la posibilidad de generar rentabilidad y crecimiento. Esos podríamos llamarlo como objetivos intrínsecos de la propia empresa. Es la propia empresa o los propios titulares de la empresa o quienes tienen que definen cómo va a funcionar esta empresa, las que establecen estos objetivos. Y toda la organización y toda la gestión de esa empresa se vincula justamente al cumplimiento o se tiene como gran meta el cumplimiento de estos objetivos. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas funcionan y existen en un contexto donde se establece regulación, regulación legal, regulación sectorial y además hay en diversos temas también, en diversos sectores, estándares éticos. Y entonces se necesita que hayan personas especializadas en verificar, en supervisar que esos objetivos, tanto los intrínsecos, que son los establecidos por la propia empresa, se cumplan, pero también necesitamos especialistas que se encarguen de verificar que esos objetivos, que no son internos, sino son impuestos, son externos, son extrínsecos, establecidos por el Estado, por el sistema jurídico, también se cumplan. Ahí es donde aparece como una herramienta para esto, por ejemplo, el compliance, y lo que se llama el cumplimiento normativo. Justamente es un mecanismo que se ha creado para verificar o para asegurar que las empresas están cumpliendo estrictamente con las obligaciones establecidas por el marco jurídico, por el Estado, en la regulación sectorial o en los estándares éticos, como decíamos. Entonces, la gran idea, y eso es lo que queremos generar en esta maestría, es que el éxito empresarial y las organizaciones no deberían verse como que el negocio está por un lado, como que las actividades empresariales están por un lado, y que el derecho o el sistema jurídico están por otro lado y simplemente son trámites que se tienen que cumplir, sino que debería verse al operador jurídico, al abogado, como alguien que forma parte de la organización, sea que se trate de un asesor interno o externo, sino que alguien que forma parte de la organización y que contribuye de manera estratégica con todas las actividades que va a desarrollar esta empresa. Y también hay que inculcarle a los empresarios, a los directivos, a las personas que dirigen organizaciones empresariales, que omitir esa mirada puede tener un costo muy alto y generar efectos en la rentabilidad, en el funcionamiento y en la operatividad de ese negocio. Esas son las ideas que quería plantear en la sesión de hoy y por supuesto quedo a su disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias. Bien, en caso tengan alguna consulta, alguna duda, por favor no duden en escribir en el chat o en todo caso levantar la mano para luego proceder a darles el uso de la palabra. Bien, como ustedes bien saben, el webinar dictado por el doctor Martínez, a quien agradecemos nuevamente por la ponencia, está en el marco del lanzamiento de la maestría en Derecho Corporativo y Empresarial de la Dirección de Posgrado y Segundas Especialidades de la Universidad Norbert Wiener. La maestría la estoy coordinando en conjunto con otras dos maestrías, la maestría en Ciencia Criminalística y la maestría en Derecho Procesal Penal.
Y el día de hoy me gustaría presentarles muy brevemente los aspectos, los principales aspectos académicos de la maestría en Derecho Corporativo, las principales áreas que nos distinguen en el mercado educativo peruano actual. Tenemos una malla curricular especializada, dividida en 3 ciclos, 12 meses, en los que se va a integrar derecho corporativo, regulación empresarial, compliance, como bien ha mencionado el doctor Martínez, negociación y arbitraje, con enfoque estratégico para la gestión empresarial. Asimismo, contamos con una destacada plana docente. Ya mencionamos que el doctor Martínez estará dictando en la maestría en Derecho Corporativo. También nos acompaña la doctora Sara Sotelo, es una destacada abogada también de la Universidad Católica, con una maestría en la Universidad de Harvard. También nos va a acompañar Marco Mejía, actual director nacional del Perú de la famosa editorial Tirán Lo Blanc. Él es un destacado abogado tributarista, también docente en la Universidad Católica. Y nos acompaña también Amparo Saúñe, que se desempeña o se ha desempeñado como coordinadora de protección de datos personales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estará dictando los cursos de metodología de investigación y también el curso de protección de datos. Y Marco del Castillo, que es un destacado abogado laboralista, que también nos estará acompañando, y la doctora Carmen Velasco, una destacada abogada constitucionalista y experta también en temas de metodología de investigación, que estará también a cargo de los cursos de seminario de tesis. La doctora Velasco es además directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Wiener y cuenta con una amplia experiencia docente en la Universidad de Lima, la Universidad de San y también la Universidad Católica. Asimismo, la maestría en Derecho Corporativo y Empresarial les va a otorgar una certificación progresiva conforme ustedes vayan aprobando las materias ciclo tras ciclo, antes de finalmente el título de máster o magíster en Derecho Corporativo y Empresarial. Como ustedes bien saben, la maestría es enteramente virtual, un horario flexible, los miércoles por la noche y los sábados por la tarde, a fin de que puedan cursar las diversas materias desde la comodidad de su hogar o del trabajo, o donde ustedes consideren pertinente. Asimismo, contamos con diversas actividades de internacionalización. Una de ellas es una misión académica internacional. Es la única actividad internacional presencial que realizamos. Estamos en coordinaciones con diversas universidades de América Latina para ya concretar una misión. La más probable es que sea con la Universidad Americana del Paraguay, que es una universidad muy destacada en dicho país, que tiene una carrera muy similar a la nuestra. Pero a la par estamos negociando también con la Universidad Andrés Bello de Chile, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, para realizar otro tipo de actividades académicas como masterclass, clases espejo y foros internacionales a fin de tener intercambios académicos con las principales universidades de América Latina. Y asimismo tenemos durante los 3 ciclos un curso de seminario de tesis, un curso de metodología de investigación jurídica, con el propósito de que ustedes, una vez finalizada la maestría, ya cuenten con un trabajo listo para, en la medida de lo posible, ser sustentado frente a un jurado y obtengan, obviamente, el título de máster o magíster en Derecho Corporativo y Empresarial. Esta es la malla curricular de la maestría en Derecho Corporativo y Empresarial. Está dividida en 3 ciclos, hay un pequeño error ahí en el encabezado. Eh, 3 ciclos a lo largo de 12 meses, se les otorgará dos certificaciones progresivas, la primera al finalizar el primer ciclo y la segunda al finalizar el segundo ciclo. El primer certificado progresivo es el certificado en gestión jurídica corporativa y el segundo certificado es en compliance y regulación empresarial, luego de haber finalizado cada uno el primer y segundo ciclo de manera satisfactoria, obviamente aprobando todos los cursos que ustedes pueden observar en la lámina.
Repito, en cada ciclo tenemos un curso de seminario de tesis o metodología de investigación que se ha denominado trabajo de investigación uno, 2 y 3, con el propósito, repito, que puedan ustedes a lo largo de los 12 meses ir elaborando un proyecto de tesis listo para ser sustentado ya luego de finalizado el tercer ciclo frente a un jurado y ustedes obtengan a la brevedad el título de máster en Derecho Corporativo y Empresarial. Eh, Lamentablemente no nos va a acompañar la colega del área comercial. No obstante, vamos a estar compartiendo un código QR. No sé si ya lo ha hecho la colega Cintia Arellano. ¿Estás ahí, Cintia? Para que puedan ustedes puedan tomar una captura de pantalla del QR y allí formular todas sus dudas, consultas con respecto al proceso de admisión, al costo de inversión que tienen que realizar para poder llevar la maestría. En líneas generales, esperamos que la maestría comience el 31 de agosto de este año. Repito, la modalidad es a distancia, 100% virtual. La duración es de 3 meses de 3 ciclos dividido en 12 meses. El horario referencial son los miércoles de 7:30 a 10:30 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y los requisitos de admisión, ustedes también los pueden observar en la lámina. Basta tener un bachillerato registrado en SUNEDU, una solicitud de admisión, la copia de su DNI, el recibo de pago por derecho de admisión y una foto digital que cumpla con las características solicitadas por la universidad. Repito, los animo, los invito a poder participar de esta maestría. Hemos logrado juntar a una plana docente muy destacada de profesionales que dictan ya en las principales universidades de nuestro país, con el propósito de que también la Universidad Wiener pueda competir en la primera línea junto con destacados profesionales. Si tienen dudas, consultas, por favor no duden en escribir al chat o levantar la mano para darles el uso de la palabra, ya sea con respecto a la ponencia del doctor Martínez o con respecto a la maestría, a los aspectos académicos de la maestría en sí. Quedamos atentos a cualquier consulta. No hay consultas. Omar, Pamela, Arturo, Humberto, Hitler, María Fernanda, Elena, Janelli, que nos están acompañando. No sé si tienen dudas, consultas. Por favor, encantados de poder absolverlas. Janelli, adelante, por favor. Adelante, Yaneli, no sé si me escuchas. Está con el micrófono apagado. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, para consultar sobre el
proceso de admisión, ya que yo me encuentro en provincia y de repente me perdí la parte donde se explicó y quizás es necesario que sea, no sé, presencial la primera clase o algo. Por favor, si me pudieran facilitar esa información. Muchas gracias por la ponencia también. Gracias por la consulta. No, toda la maestría es enteramente virtual, 100% virtual. Incluso el proceso de admisión también es virtual. Estamos compartiendo más adelante los datos de la asesora. Creo que iban a compartir un QR, pero de repente hay una falla técnica. Eh, los animo a que puedan tomar apunte del WhatsApp y del correo electrónico para que cualquier consulta con respecto a la maestría, los costos de inversión de la maestría, pues las puedan formular a través de este WhatsApp o correo electrónico. Pero la maestría es 100% virtual. Todas las clases buscamos que sean virtuales. En ciertas ocasiones va a depender del docente, algún taller práctico. eh, pero el docente va a tener que planificarlo y anunciarlo con la debida anticipación para que personas que finalmente residan en regiones puedan planificar su viaje hacia Lima y puedan participar de esta actividad. Y la otra actividad presencial, la que también es opcional y no los obligamos, pero los animamos a participar, es en la misión académica internacional que, repito, este año esperamos desarrollarla en el mes de noviembre. Estamos en conversaciones, ya cerrando conversaciones con la Universidad Americana del Paraguay, para que pueda un grupo de ustedes, los más interesados, ir a Paraguay, recibir un curso intensivo durante una semana y tengan la experiencia de este intercambio internacional presencial. No obstante, vamos a realizar otro tipo de actividades académicas internacionales, repito, foros internacionales, masterclass, y estamos ya en coordinaciones con la Universidad Andrés Bello de Chile y también con la Universidad, por ejemplo, de Sao Paulo en Brasil, que estamos recién iniciando conversaciones. Si tienen más dudas, consultas, bueno, Elena Carguas lo está felicitando, doctor Martínez, qué gusto volverlo a escuchar, señal. Bien, si no existen más consultas, más dudas, repito, agradezco al doctor Martínez por la ponencia, por su tiempo. Espero próximamente estar en coordinación con él ya para los cursos y también espero tenerlos a todos ustedes participando de la maestría en caso se animen y también difundir la información entre sus contactos para que puedan participar de esta maestría en Derecho Corporativo y Empresarial. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias también.